Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos este 2 de octubre, una fecha emblemática, histórica, inolvidable para nuestro país, para nuestra universidad y por supuesto que también sigue teniendo eco en diferentes partes del mundo por la repercusión que tuvieron las movilizaciones estudiantiles en el año de 1968. Y hoy comenzaremos platicando precisamente de lo que significó para los movimientos sociales que han sucedido a lo largo de nuestra historia más reciente a través de la mirada y el trabajo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Además, les tenemos información sobre militarismo con Jacobo Dayan. Dani Quino nos habla sobre las diferentes realidades digitales y les tenemos todos los detalles del centro de acopio que abrió nuestra casa de estudios para apoyar a los damnificados por el huracán John allá en el estado de Guerrero. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Las inquietudes, las luchas y las demandas de las juventudes han marcado la historia de la humanidad y en nuestro país el movimiento estudiantil del 68 o bien la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa hace ya una década se han convertido en temas noticiosos, en motivo de investigación y también motivo de inspiración para creadores, investigadores y público en general a partir de una propuesta, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de nuestra universidad. Y sobre todo esto platicaremos enseguida con Jimena Jasso, quien es coordinadora del Museo del Memorial del 68 y Movimientos Sociales ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes, bienvenida a la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Hemos hablado muchas veces, por supuesto, del movimiento estudiantil del 68 y del trabajo que hace el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y hoy quisiera comenzar por ahí. ¿Cuál es la perspectiva que ofrece este centro universitario con respecto a lo que ocurrió en el 68, pero con respecto también a cómo ha impactado en las décadas siguientes? Para nosotros es muy importante que cada visitante, sobre todo los jóvenes que vienen al museo, se vayan formando en herramientas para reconocerse como sujetos políticos. Así pueden acercarse al movimiento de 1968. Nosotros no les vamos a decir cuál es la importancia de este movimiento, sino más bien les vamos a mostrar qué aconteció en esa época, qué es lo que buscaban los jóvenes, cómo fue que se organizaron, cuáles fueron las represiones que ellos vivieron, para que así los jóvenes de la actualidad se reconozcan en estas otras generaciones y puedan tomar herramientas que les sean útiles para la transformación de su propio presente. Por eso también es un museo que no solo habla sobre el movimiento estudiantil del 68, sino que también la segunda parte del espacio habla sobre movimientos sociales posteriores. Empezamos desde los años 70 hasta la actualidad y tenemos salas dedicadas a los movimientos indígenas como el EZLN, también salas dedicadas a las buscadoras que construimos de hecho en conjunto, en relación junto con un grupo de ellas. También hablamos sobre los movimientos feministas, sobre movimientos estudiantiles, sobre la Escuela Normal Rural y la violencia que se sufrió en Ayotzinapa. Así que es un espacio en donde los jóvenes pueden reconocer sobre la movilización social y darse cuenta que la movilización social no es de un día, no es de una fecha en particular, no sucedió únicamente hace más de 50 años, sino que es parte de la democracia que vamos formando en conjunto todos y todas, porque finalmente el conflicto y el disenso pues son parte de la democracia misma y hay que tener herramientas para ver cómo seguir movilizándose para mostrar cuando queremos transformar una normativa, cuando hay algo que sentimos que no es justo, cuando creemos que las cosas deberían de ser diferente, pues tener herramientas para saber cómo actuar en ese sentido para poder transformar las cosas. Claro, las causas pueden ser diferentes y las movilizaciones también. ¿Cómo se han ido transformando con el paso del tiempo, considerando quizás justo lo que pasó en el 68 y cómo se va, pues eso, enriqueciendo y qué se va aprendiendo de las luchas de otras causas, Jimena? Pues
Creo que, por ejemplo, si pensamos en las movilizaciones feministas, hemos tenido muchas transformaciones. Ahora hay luchas, por ejemplo, sobre las violencias virtuales que se viven en la virtualidad, que seguramente hace 60 años no había Claro. ese tipo de movilizaciones, claramente. Sin embargo, creo que en muchos casos los fundamentos de la movilización son los mismos, ¿no? Las mujeres buscan tener más derechos, buscan transformar sus situaciones, buscan igualdad siempre hay diferentes formas de hacerlo. Creo que es muy interesante cómo las marchas, por ejemplo, son una herramienta que se ha utilizado desde los años 60 hasta la actualidad, si bien sí han nacido otras como todas estas organizaciones mucho más desde la virtualidad. Ahora, por ejemplo, incluso el compartir la información en TikTok o en estas nuevas redes sociales es muy importante para nosotros también porque allí es donde también se están configurando comunidades de aprendizaje sobre la movilización social, pero también la fuerza de la organización social. Muchas veces se puede hacer desde este otro nuevo tipo de espacios, claro, sin abandonar el espacio público. Claro, y eso es lo También que... Ay, perdón, no, adelante, Jimena. sí, les quería platicar, por ejemplo, que en los años 80 se iba a poner un monumento en el espacio de la Plaza de las Tres Culturas, que de hecho nosotros tenemos la maqueta que ganó esta propuesta con Víctor Muñoz y otros artistas. Y pues en ese momento, por ejemplo, el concepto era monumento, pongamos un monumento en relación con la memoria. Ahora utilizamos el concepto de antimonumento, la toma del espacio público, es decir, pueden ir cambiando los conceptos porque también queremos hacer críticas o reflexiones conceptuales distintas sobre qué significa recordar, qué significa la memoria y para qué estamos recordando. Entonces, ahora, por ejemplo, pues hablamos más bien de antimonumentos, que son aquellos que son colocados por la sociedad cuando están buscando recordar porque hace falta justicia, porque sigue existiendo impunidad y sigue habiendo violencias. Claro, y esto tiene que ver con lo que te quería preguntar, porque una cosa, por supuesto, es lo que sucede en el aquí, en el ahora, en el sentir de las demandas que mueven en algún momento a los jóvenes, pero a las feministas, pero a los grupos minoritarios. Pero quisiera que nos platicaras justo cómo está conformado este M68 y cómo es que ha involucrado también o ha incorporado esta parte de movimientos sociales. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que ofrece este M68 en Tlatelolco? Pues no solamente somos un espacio físico, también somos un espacio virtual. Tenemos una plataforma donde diferentes organizaciones sociales, particulares, periódicos, universidades, nos donaron sus archivos, nos los prestaron para digitalizarlos y en esta plataforma puedes encontrar información de muchísimas movilizaciones, desde movilizaciones feministas, movilizaciones guerrilleras, del 68 hasta la actualidad. Y por otro lado, pues pueden ustedes acudir al museo, que está dividido en dos partes. Por un lado, pueden encontrar una retrospectiva sobre el movimiento del 68. Sobre todo van a encontrar material de archivo, fotografías, diferentes obras de arte también, tanto desde la época hasta la actualidad, que están repensando las violencias y la experiencia de la movilización social, y video, testimoniales, etcétera. Del otro lado van a encontrar un camino que los va a llevar por diferentes movilizaciones sociales actuales. Y la intención de esta parte del museo ha sido trabajar junto con los y las movilizadoras sociales para ir configurando espacios donde ellas y ellos puedan compartirnos sus luchas. Por ejemplo, ahí estamos viendo en algunas de las fotografías un último espacio que creamos sobre la Escuela Normal Rural, que ha sido un proyecto que tiene más de 100 años y ha sido un proyecto que ha vivido mucha violencia. Es decir, los jóvenes de las escuelas normales rurales son movilizadores sociales desde que entran a estudiar allí y la propuesta que ellos tienen. Así que queríamos compartir con las personas de la Ciudad de México, que quizás estemos más alejadas de esos temas,
qué es la Escuela Normal Rural, cuál es su proyecto y cuáles son las violencias que han vivido y cómo se organizan y se movilizan. Para ello vinieron los jóvenes de las normales a platicar con nosotros y a ayudarnos a hacer este mural y una exposición sobre las escuelas normales rurales. Por ejemplo, aquí estamos también viendo a las buscadoras con quienes trabajamos durante más de un año para plantearnos qué queremos compartir a la sociedad sobre esta lucha social. No, no tanto hablamos sobre qué es la desaparición o por qué ocurre, sino más bien reconocemos a la buscadora como una luchadora social que se organiza, que va aprendiendo diferentes estrategias para hacerse escuchar, tanto jurídicas como estrategias en los medios de comunicación, hablar en público, y todo esto nos lo platicaron ellas y nosotros desde la curaduría del museo pues fuimos escuchando atentamente y buscando las estrategias curatoriales para poder compartir con el público lo que ellas están viviendo y todos los procesos que involucran su movilización social. El entender y el escuchar el aquí y el ahora, pero también el traer todo este movimiento histórico, el contexto, parte de lo que no conocemos, son los objetivos de Tlatelolco en general, que tiene que ver con un concepto que están impulsando o fortaleciendo, que es el de ciudadanías en movimiento. Estamos por terminar la entrevista, Jimena, y me gustaría que nos explicaras por qué y cómo funciona este concepto en el sentido de hacer conciencia, pero también de mover a las sociedades o a las sociedades de hoy en día. Claro, es que un miedo de los museos es que muchas veces tú acomodas las cosas dentro de una vitrina y de Claro. pronto pueden quedarse ahí durante 100, 200 años y parece que se petrifica el pasado y se petrifica la memoria. Y justo la movilización social es lo contrario. Y la memoria es algo vivo, es algo que se debe de construir todos los días. Así que para nosotros el museo es un espacio que, a pesar de que es permanente, siempre está en transformación porque las movilizaciones sociales siguen vivas y además es un espacio que no solamente es el espacio expositivo, sino es un espacio de diálogo, un espacio de encuentro. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos nuestro festival conmemorativo del 2 de octubre, donde se presentaron diferentes libros, hubo una discusión sobre la película de Rojo Amanecer, hubo talleres sobre la violencia que había sucedido en Ayotzinapa, estuvimos bordando para trabajar con las buscadoras. Entonces hubo muchas actividades en las que el centro del espacio en realidad es el público, es la gente que nos visita y es el escucharnos entre todos, todas, todes, el dialogar, el plantear preguntas, porque la idea es que sea un espacio vivo, ¿no? No un Claro. espacio para ir a observar. Se trata de no olvidar, de imaginar, pero también de proponer y de construir en el aquí y en el ahora. Y es por ello que también tienen actividades esta tarde, Jimena. Sí, claro, los invitamos a partir de bueno, 2:30 está pasando este programa, así que pueden todavía caerle. Estamos haciendo las pancartas para la manifestación y trabajando también con un mimeógrafo que nos donaron. Era un mimeógrafo original de los años 60 con el que los jóvenes hacían sus pancartas en esa época, sus carteles, así que para que vengan a conocerlo, a hacer su propia pancarta y a acompañarnos en la marcha. Siempre es un buen momento para visitar el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero hoy los motivos sobran, por supuesto, este 2 de octubre para conocer lo que pasó en aquel entonces, pero para entender lo que ha ocurrido a lo largo de más de 50 años y cómo estas denuncias se van transformando y siguen, como bien nos dices, siguen vivas. Hoy es un buen momento para visitar el M68 y los movimientos sociales desde esta instancia universitaria. Muchísimas gracias, Jimena Jasso, coordinadora del Museo del Memorial del 68 y Movimientos Sociales, que está abierto de miércoles a domingo y por supuesto en cualquier momento en estas herramientas digitales. Gracias, Jimena.
Gracias. Y seguimos con más información. Ahora volteemos una vez más al estado de Guerrero, porque a menos de un año del desastre ocasionado por Otis, el huracán John ha dejado daños severos en este estado y en otras zonas del Pacífico mexicano, por lo que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México abrió de nueva cuenta el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria para ayudar a la población damnificada. Se invita a la comunidad universitaria y al público en general a acudir al estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario, donde se está recibiendo ayuda de lunes a sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Se sugiere llevar productos como agua, alimentos enlatados, leche en polvo, lenteja y arroz, así como jabones de tocador, de manos en polvo y otros productos de limpieza. Además de papel de baño, pañal infantil y para adulto, así como herramientas para la remoción de escombros. Y bueno, para estar atentos a las actualizaciones convenientes sobre los horarios o los productos que se van necesitando, pueden consultar el sitio que aparece en nuestra pantalla, acopio.unam.mx. Es tiempo de ser solidarios de nueva cuenta. ¿Saben a qué se refiere la realidad extendida? Hoy Dani Quino en No Memes nos cuenta sobre esta nueva alternativa que permite, entre otras cosas, por ejemplo, consumir y generar contenidos. Los inicios de la realidad extendida se dieron cuando la realidad virtual entró de lleno al sector federal, donde se usaba, por ejemplo, para capacitar a las personas en simuladores de vuelo. Las industrias de diseño energético y automotriz también fueron de las primeras en adoptarla. Pero en estos casos se requerían enormes supercomputadoras y espacios dedicados con muchos paneles de alimentación. Con el paso de los años, la realidad extendida se hizo cada vez más accesible para todos. Y actualmente ya no es necesario contar con enormes lugares y tampoco ahí vender un riñón para usar, bueno, en algunos casos sí sigue siendo muy cara, pero definitivamente no tanto como antes. Un ejemplo de esto es el visor de realidad mixta Vision Pro de Apple, que salió a la venta hace no mucho en el país vecino del norte. Tiene un costo aproximado de $3,500. Pero nos voló a la cabeza cuando salieron las primeras imágenes mostrando a sus usuarios interactuar con un mundo que solo ellos podían ver. Con las Apple Vision Pro podemos consumir contenidos multimedia y lo mejor es que la reproducción de dichos contenidos no queda limitada al espacio en el que estamos ubicados, como sucede con la realidad aumentada tradicional. Estas gafas son capaces de proyectar una pantalla de hasta 100 pulgadas, sin importar en dónde nos encontremos. Además, puede reproducir contenidos de Apple TV, HBO, Netflix y todas las apps compatibles. Estas gafas son capaces de grabar y reproducir también contenidos en 3D, en 8K y a 180 grados. Las Apple Vision Pro son literalmente una computadora Apple reducida a este pequeño dispositivo. En ellas podemos navegar con Safari, usar las aplicaciones de Microsoft como PowerPoint, Word y Excel, así como aplicaciones tanto de iOS como de iPadOS. En un dispositivo capaz de ejecutar cualquier app que imaginemos, pues la recrea en el entorno de la realidad mixta. Los drones también están entrando al campo de la realidad extendida. El AR Drone Explorer permite a los usuarios crear escenarios holográficos en el aire y hasta interactuar con ellos. Además, su cámara avanzada puede superponer información de realidad aumentada en tiempo real durante el vuelo. Un dispositivo de realidad extendida que está teniendo mucho éxito también es el AR Book Enhancer, con el que podemos llevar a nuestros libros a un nuevo nivel. Solo debemos colocar este dispositivo sobre una página y las ilustraciones y gráficos cobrarán vida, ofreciendo una experiencia de lectura mucho más inmersiva y educativa. De hecho, la realidad extendida ya está presente en cosas tan comunes como los espejos. El Reflect AR Mirror puede mostrarte cómo te verías con diferentes atuendos, superponer noticias o incluso guiarte a través de rutinas de ejercicio con retroalimentación en tiempo real. En el sector salud, la realidad extendida también ha ido ganando terreno. Cada vez es más común ver en los quirófanos gafas inteligentes que permiten a los cirujanos acceder a la información importante que necesitan en tiempo real y con las manos libres, sin tener que apartar la vista de la intervención para consultar la pantalla de un ordenador. ¿Tú cuál otro propondrías?
Buena pregunta, pero bueno, en otro tema, el control de la Guardia Nacional ha sido motivo de controversia durante los últimos meses, años, y bueno, sobre este tema reflexiona enseguida Jacobo Dayan. ¿Qué tal? En estos días se aprobó lo que se ha llamado la reforma de la Guardia Nacional, pero más bien es una reforma que regula las relaciones cívico-militares. Como se sabe, es una reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército, formalizando la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, pero adicionalmente se amplía modificando el artículo 129 constitucional, donde antes decía que en tiempos de paz el ejército, las Fuerzas Armadas solo podrán realizar labores relativas a la disciplina militar, ahora podrán realizar cualquier otra función que le asigne las leyes o la Constitución. Es decir, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional podrán realizar cualquier tarea civil a partir de esta reforma. Esto es muy delicado porque amplía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles sin ningún control, porque otra de las reformas habla de que se permanecerá y se ampliará el fuero militar, es decir, los tribunales militares, incluso cuando se hacen labores civiles. Y digo que esto es delicado porque regula las relaciones cívico-militares donde las instituciones políticas, civiles, el Congreso, los tribunales, el propio control del Ejecutivo Federal, se ha visto disminuido en cuanto al controles a las Fuerzas Armadas. Se llama a los secretarios de Defensa o Marina a comparecer ante el Congreso y deciden no presentarse. Reciben órdenes de entregar información, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa o en el caso de Guerra Sucia, y las Fuerzas Armadas se niegan a entregar información a la investigación, a las comisiones de la verdad. Es decir, no obedecen órdenes del Ejecutivo o el Ejecutivo miente diciendo que les ha exigido entregar esta información. Tampoco obedecen, por ejemplo, a solicitudes de acceso a la información emitidas por el INAI. Es decir, se encuentran por sobre los controles civiles del país. Esta reforma, junto con la de prisión preventiva oficiosa, la desaparición del Poder Judicial, el aumento de penas, la desaparición probablemente de órganos autónomos, dibuja un Estado cada vez más débil y que recarga más su trabajo en las Fuerzas Armadas. Ningún experimento del pasado en ningún país del mundo que ha dependido de tal manera de las Fuerzas Armadas y que las ha dejado operar con tal libertad ha acabado bien. Mucho cuidado. Gracias. El engaño y por lo tanto el acoso en entornos digitales son prácticas comunes a las que están expuestos principalmente las infancias y las personas menores de edad. UNAM Global TV nos explica hoy sobre el grooming. En mayo de 2024, la organización Grooming Latam difundió un estudio en el que alerta que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en América Latina tiene conversaciones con desconocidos a través de Internet. Empiezan a tener un contacto genuino con ellos y ellas, tratando de ser muy amistosos, muy cercanos, muy empáticos. Este tipo de interacciones puede llevar a grooming, que es el ciberacoso de connotación sexual que se ejerce de adultos a niños, niñas y adolescentes. Lo primero que hacen es que tienen identidades falsas, generan perfiles muy básicos, es decir, no tiene más que un par de fotos, pero ponen edades, nombres y cosas que sean muy semejantes a lo que en ese momento las infancias o las adolescencias estén viviendo. En el mismo estudio, llama la atención que a 1 de cada 4 de los 17,000 menores encuestados en 11 países latinoamericanos miembros de la organización, se les ofreció tener un noviazgo de forma virtual. Entonces, específicamente aquellas infancias o adolescencias que no están tan acompañadas por parte de sus cuidadores primarios, empiezan como a decir, sí, a mí también me pasa, te entiendo, y empiezan a generar una relación. Cuando concretan una amistad o un noviazgo, inician las acciones agresivas, piden fotografías o videos íntimos y logran el silencio de las víctimas por medio del chantaje.
ante esta pena y ante este miedo ceden en cada una de las peticiones que cada vez les van dando. Hay señales que los cuidadores primarios podrían detectar como cambios de comportamiento. Empiezan a tener conductas depresivas, ansiosas, pues porque me están acosando y yo no lo puedo decir. Empiezan a haber conductas sobre todo de aislamiento, que ese es el perfil de una persona que maltrata, que empieza a alejarlo de sus redes de apoyo con la finalidad de que se sienta absolutamente vulnerable, y entonces ese es el momento en el que yo ejerzo mi mayor poder sobre ellos y ellas. La comunicación honesta y comprensiva es primordial para generar un vínculo de confianza. Es importante hablarles con la realidad a cada niño y niña y decirles que hay, como en todo, hay gente que puede ser mala y que puede generarles un daño, que por eso tienen que tener mucho cuidado. Si son adolescencias, sí se tiene que hablar con la asertividad de decir, hay gente que los empieza a acosar sexualmente, que les pide fotografías, que con esto empiezan a chantajearlos. Las infancias y adolescencias son nativos tecnológicos. El acceso a Internet es una herramienta cotidiana. Por ello, la recomendación es acompañarles y supervisar de manera cercana y continua. Es de suma importancia que los papás estén actualizados en las realidades que viven las infancias. Saber que si mi hijo o mi hija descubro que esto está sucediendo, hay una policía cibernética que es quien se encarga de llevar a cabo seguimiento a estos casos. Ellos tienen ciertos protocolos de acción que finalmente les ayuda más a detener al causante de la situación y no a una situación que mañana se va a presentar con alguien más. Con esta información útil para estar atentos, terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.